Muy buenos días. Son en este momento las 9 en punto de la mañana de este martes 4 de junio del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.107.com, entonces allí también, además de escucharnos, nos puede ver www.exitos107.com. Aquí es donde recibo el saludo de Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Henry Moreno Hernández en Atlanta, Hugo Boscán en Játiva, Valencia, Xavier Miguéis en Barcelona, Valencia, Douglas Isturiz en El Salvador, José de Villa en Maracaibo, Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, Dulce Araujo en Tuñame, Estado Trujillo, Gino Peña en San Agustín, en Caracas, en una mañana lluviosa, Luis Rojas manda abrazos desde Cabimas, Juan Bautista González en Caracas nos dice con una montaña verde y recuperada por las lluvias. Guillermo Triana nos saluda desde Humble, en Texas. Gerardo Serrao en El Doral. Doña María Alicia Cifontes nos dice que el día está lluvioso allá en Caracas. Carlos Nieto en Bogotá, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Yoya en Toronto le manda saludos a Barbarita. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Patricia Sardi en Reading, Inglaterra. Reading. Nelsa Vivas nos saluda sin decirnos dónde está. Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Magali Hernández en Dublín, Irlanda. Gisela Guenón en Tel Aviv. Wow, así está lejos. Saludos, Gisela. Edgar Bravo en Madrid. Chere Ramos Graterol en Caracas. José Agudelo en Caja Seca, Estado Zulia. Bueno, desde los puntos más diversos del planeta. Muchísimas gracias por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez, apoyando a Flor Alicia en la producción informativa, está en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy, 4 de junio, es el día de San Francisco Caracciolo y San Quirino Mártir. En el calendario astrológico, Enrico Mariani nos dice que repite para hoy menguando la luna de Tauro, luna de estabilidad, de plenitud, de llenura y abundancia. Buena para iniciar actividades que sean sólidas y duraderas, de las cuales se esperen importantes y abundantes beneficios. Es una buena luna para hacer inversiones. Es una excelente luna, por ejemplo, para adquirir bienes muebles o inmuebles. Es una... Dice aquí, advierten que las decisiones que se tomen con esta luna serán muy difíciles de cambiar. Junio del año 2024. Hoy es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Esta fecha la dispuso la Asamblea General de Naciones Unidas para conseguir la protección de los niños en situaciones de guerra y conflictos. El objetivo es construir un lugar seguro para los niños donde puedan crecer y desarrollarse como personas íntegras, sin el sufrimiento y el dolor que implican las guerras. Es el Día Internacional de la Fertilidad. El objetivo es llamar la atención sobre los problemas de fertilidad que se presentan cada vez con más frecuencia en la población, identificar cuál sería el momento indicado para consultar a un especialista. En el Perú es el Día de la Cultura Afroperuana. El programa que hemos diseñado para el día de hoy lo vamos
a iniciar en Santo Domingo con el economista venezolano Alejandro Grisanti. Con él vamos a abordar la propuesta de Gustavo Valecillos, presidente de Concecomercio, quien plantea una reforma tributaria para buscar la reactivación económica, exigiendo que todos paguen impuestos, incluyendo los informales. Luego iremos a Ciudad de México para conversar con Brenda Estefan, analizar con ella la victoria de Patricia, de la candidata Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, quien pues sacó incluso más votos que el propio López Obrador. Después vendremos a Miami Lakes para conversar con la analista Maribel Balvin. ¿En qué consiste la ley de derecho a la anticoncepción que propone el Partido Demócrata? De Miami iremos a Chicago para conversar con Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. Con él vamos a abordar la propuesta que recién ha hecho Nayib Bukele en El Salvador. ¿En qué consiste esa medicina amarga que él ha planteado? Después iremos a Caracas para conversar con Delsa Solórzano del partido Encuentro Ciudadano. Con ella queremos abordar las declaraciones que nos dio ayer la periodista Celina Carquez. Causaron su revuelo, porque llamó la atención sobre las dificultades que está teniendo la oposición venezolana para implementar los testigos en las mesas. Pues bien, Delsa Solórzano, que forma parte del comando de campaña opositor, muy cercana a María Corina Machado, para que ella nos ponga al tanto de cuál es la situación. Y después vendremos aquí a Miami para conversar con el galerista Israel Moleiro y con el artista plástico Humberto Castro, quien está en Niza. En la exposición 8 décadas de figura y neofiguración cubana se presenta en la Galería de Arte Latino aquí en Miami. Vamos a hablar de eso. Y nuestro foro en el día de hoy lo vamos a abordar, vamos a hablar del ego. ¿Qué es el ego? ¿El ego es nuestro enemigo? ¿Cómo controlarlo? ¿Cuándo nos puede hacer bien? ¿Cuándo nos puede hacer mal? Lo vamos a abordar con Xavier Guiz, psicólogo en Granollers, allá cerca de Barcelona, y con Lisbeth González Sámano en Ciudad de México. Ese, pues, es el programa que hemos diseñado para el día de hoy, martes 4 de junio. El 4 de junio de 1738 nació Jorge III. Reinó en Gran Bretaña e Irlanda de 1760 a 1820. La independencia de los Estados Unidos ocurrió precisamente durante su reinado. El 4 de junio de 1798 murió Giacomo Casanova, historiador, escritor, diplomático, matemático, bibliotecario y agente secreto italiano. Pero Casanova ha pasado a la historia por precisamente eso, por Casanova. Se le atribuyeron 133 conquistas amorosas. Falleció de 73 años. El 4 de junio de 1830 fue asesinado en las montañas de Berruecos, en la Arboleda, Colombia, el mariscal Antonio José de Sucre. El mariscal Sucre tenía apenas 35 años al momento en que le asesinan. El 4 de junio de 1940 los británicos completan lo que se conoció como el milagro de Dunkerque. Las tropas británicas quedaron cercadas en Dunkerque, la ciudad costera francesa, y no siguieron atacando, no las exterminaron y lograron evacuar 338.226 tropas, con una flotilla de más de 800 buques, incluidos destructores de la Marina Real, barcos de la Marina Mercante, barcos de pesca, embarcaciones de recreo e incluso botes salvavidas. Christopher Nolan hizo una película admirable sobre lo que fue Dunkerque. El 4 de junio de 1942 muere Reinhard Heydrich. Es asesinado Reinhard Heydrich. Él fue un criminal de guerra, político militar alemán, oficial nazi de alto rango. Es uno de los principales organizadores del Holocausto. Su asesinato lo narra magníficamente el escritor francés Laurent Binet. Laurent Binet en la novela HHHH, 4 H's seguidas.
Y esa historia, esa novela luego fue llevada al cine. Muy, muy bien. A los interesados, pues se los recomiendo. Esta fecha es importante para las arepas, para los comedores de arepas. El 4 de junio de 1954, en Venezuela, la Dirección de Comercio de la Propiedad Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento concedió la patente 5176 titulada Harina de masa de maíz o masa de maíz deshidratada al ingeniero y profesor venezolano Luis Caballero Mejías para industrializar la producción de la masa de maíz deshidratada. Luego Mejías fundó la empresa La Arepera, compañía anónima, para fabricar y comercializar el nuevo producto. Y 4 años más tarde, en 1959, le vendió la patente por 275,000 bolívares al empresario Lorenzo Mendoza Fleury, propietario de la cervecería Polar y la refinadora de maíz Remavenca, y empiezan a producir la harina pan. Y a partir de allí se llena Venezuela de areperas. El 4 de junio de 1974, Carlos Andrés Pérez publica el decreto de ley número 122, donde se fija por primera vez en la historia de Venezuela el salario mínimo nacional. El salario mínimo estaba fijado en ese momento en 15 bolívares por jornada diaria, lo que equivalía a 450 bolívares al mes. Eso equivalía a $105 sólidos de los de entonces. Hoy Angelina Jolie está cumpliendo 49 años y hoy estaría cumpliendo 48 años Alexei Navalny. El 4 de junio de 1993, Ramón J. Velázquez es elegido por el Congreso como presidente interino hasta el 2 de febrero de 1994. Allí ya estaba la debacle armada. El 4 de junio de 1911, en Holguín, Cuba, nació Francisco Oramas, conocido por todos como el Guayabero de Holguín. Y el 4 de junio de 1932 nació Oliver Nelson. Stolen Moments, momentos robados, del disco El Blues y la Verdad Abstracta, uno de los discos fundamentales del jazz de Oliver Nelson, un gran saxofonista. Y hablando de saxofonistas, el 4 de junio de 1948 en La Habana, Cuba, nació este caballero, el gran Paquito de Rivera, quien está cumpliendo hoy 76 años. Y ese tema es el guapango, y esa versión en particular a mí me trae muy gratos recuerdos, porque era el tema nada menos que de La Flor en el Ojal, aquel programa que en los tempranos 80 hacíamos Iván Locher, Napoleón Graciani y un servidor. Está Paquito haciendo los 4 saxos. El editorial con César Miguel Rondón. Con una indumentaria un tanto extraña, casi como si estuviese vestido, le hubiese robado la casaca a un militar del siglo XIX, a la usanza de los líderes militares de aquel tiempo, Simón Bolívar, por ejemplo. Con una casaca como esa, el señor Nayib Bukele tomó juramento de nuevo a sus 42 años como presidente del Ecuador. Presidente de manera inconstitucional, porque ya él no podía reelegirse. Pero igual, lo hizo, salió electo con una votación abrumadora y llega de nuevo al poder. Hace que le den honores militares, desfiles militares de gran pompa, y allí pues toma de nuevo posesión. Y en su estilo pues abiertamente dictatorial, como ya se empieza a ver, anuncia que vendrá ahora una receta amarga para salvar la economía. ¿En qué consiste esa amarga receta que ha prometido Bukele para los salvadoreños? Pues no lo sabemos todavía, y a ello dedicaremos buena parte del programa del día de hoy. Nos ocuparemos de ello. Por lo pronto, ha hecho
que todo el pueblo le presente un juramento curioso, donde dice no se pueden quejar, aceptarán los dictámenes del gobierno y no se podrá escuchar las voces de los enemigos. Nada menos y nada más. Eso, pues, es lo que va a hacer. Así como ya él extirpó el cáncer de las pandillas, pues logrará gobernar y dice, salvará la economía salvadoreña. Algo inventará luego del desastre de haber puesto la economía de El Salvador en los bitcoins. Ya veremos. Pero después de esa casaca bolivariana, de esa guerrera decimonónica, ¿cuánto tiempo más pensará quedarse allí en el poder Bukele? Pues, sin duda, se asumió ya como vitalicio. El reloj nos dice 9:18 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 4 de junio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:22 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este martes 4 de junio. En México el mercado de valores cayó 6% y el peso cayó a su nivel más bajo desde noviembre, después del éxito electoral del partido gobernante Morena, lo que refleja temores de que la supermayoría en el Congreso pueda erosionar los controles y equilibrios. La nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha prometido llevar adelante el plan de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, que permitiría elegir jueces de la Corte Suprema, una medida que según los críticos le daría al partido gobernante control sobre las tres ramas del gobierno. María Corina Machado exhortó a los venezolanos a cumplir con los siguientes pasos hacia el 28 de julio. 1. Ingresar a la página web www.cne.gov.ve o mandar un mensaje de texto al número 2637 para verificar el lugar de votación. 2. Verificar si se es miembro de mesa en el mismo portal del CNE. En caso de haber sido seleccionado, da aquí varios números de teléfono, el 0412-702-3821 y el 0412-702-3651. Los repito, 0412-702-3821, 0412-702-3651. Allí verificarán sus datos y lugar de votación y luego será contactado para dar orientaciones y ejercer plenamente la función de miembro de mesa el día de la elección. 3. Familiarizarse con el tarjetón electoral y ayudar a que otras personas lo conozcan. La instrucción fue ubicar al candidato en la quinta columna y segunda fila para votar por él. Y 4. Organizarse en los comanditos y registrarlos en la página web www.comanditosvzla.com para sumarse como voluntarios en la defensa de los votos el 28 de julio. Instrucciones que dio ayer María Corina Machado. En la India, los primeros resultados electorales sugirieron que el partido del primer ministro Narendra Modi obtendría menos escaños de los esperados. Se prevé que su partido Bharatiya Janata gane un tercer mandato, pero sus esperanzas de un desempeño dominante parecen estar decayendo. La alianza de oposición encabezada por el Partido del Congreso está superando las expectativas y el partido podría terminar con una mayoría menor o incluso verse obligado a gobernar en coalición, lo que lo haría dependiente de partidos más pequeños. Estados Unidos buscó el respaldo de Naciones Unidas para su acuerdo de alto al fuego en Gaza. El viernes el presidente Joe Biden esbozó la propuesta para poner fin a los combates entre Israel y Hamás en la franja de Gaza, que implica la liberación de rehenes a cambio del cese de los ataques israelíes. Ayer Estados Unidos hizo circular un borrador de esa propuesta entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad y el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas llamó al Consejo a hablar con una sola voz para apoyarla. Los líderes del grupo
de países ricos G7 ya han respaldado el acuerdo. Mientras, el primer ministro Benjamin Netanyahu dice que Israel está dispuesto a suspender los combates con Hamás para lograr el regreso de los rehenes, pero no aceptará un alto al fuego permanente hasta que se cumplan las condiciones que incluyan la destrucción del grupo militante Hamás. Más de 1,000 hectáreas se vieron afectadas por el fuego esta mañana en el área de Kiryat Shmona, en el norte de Israel y muy cerca de la frontera con el Líbano, tras los ataques con drones y cohetes de Hezbollah, que cayeron en terrenos abiertos próximos a la localidad, según informó Alma Center, una institución de investigación israelí. Las fuerzas de extinción han ganado control sobre los fuegos. En este punto no hay peligro para la vida humana, dijo un comunicado castrense, según el cual se espera que se envíen más fuerzas de reserva, medios de ingeniería y mecánicos, camiones de bomberos y tanques contra incendios. Los fiscales comenzarán a llamar a los testigos en el juicio por armas de Hunter Biden, que comienza hoy después de que se seleccionó el jurado. El primer testigo será un agente especial del FBI que se espera que presente pruebas como mensajes de texto y extractos del libro de Biden, según The Washington Post. El acusado estuvo rodeado de familiares y amigos en el tribunal en el día de ayer, incluida la primera dama Jill Biden. El presidente Biden, que no asistió, emitió un comunicado expresando amor ilimitado por su hijo. Los demócratas fueron claros ayer al advertir: apoyamos que el Estado de Derecho se aplique sin intimidación política, según dijo el representante Jamie Raskin a The Wall Street Journal. El fiscal general Merrick Garland utilizará su declaración preparada en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes hoy para contrarrestar una serie de ataques conservadores contra el Departamento de Justicia. Denunciará afirmaciones falsas de que el veredicto del jurado en un juicio estatal presentado por un fiscal de distrito local fue de alguna manera controlado por el Departamento de Justicia, calificando esas afirmaciones de teoría de la conspiración. En España, el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha convocado a Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, para el viernes 5 de julio, en una causa sobre presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. La citación forma parte de las diligencias previas en las que investiga una serie de contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que Gómez codirigía. Esta semana están vigentes advertencias de calor excesivo para más de 10 millones de personas en California, Nevada y Arizona, y en algunas áreas se esperan temperaturas de 20 grados o más por encima del promedio. El aumento de las temperaturas está siendo causado por una cúpula de calor, una gran área de alta presión que se estaciona sobre una región, atrapa el aire y lo calienta con abundante luz solar durante días o semanas. El Tribunal Superior Electoral de Brasil confirmó que no enviará una misión de observadores a Venezuela. El organismo electoral no explicó las razones de la decisión ni aclaró si participará en una posible misión de observación del foro BRICS, fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que al igual que el TSE, fue invitado por Venezuela. En Grandes Ligas, el venezolano Tucupita Marcano, campo corto de los Padres de San Diego, enfrenta una posible suspensión de por vida por romper la regla que prohíbe las apuestas a jugadores activos en Grandes Ligas, según confirmó en el día de ayer el equipo californiano. Nicolás Maduro aseguró que el Papa Francisco aprobó la canonización de José Gregorio Hernández, a quien se le atribuyen numerosos milagros. Maduro pidió a los venezolanos esperar a que el Vaticano lo haga oficial, pero insistió que tiene un video que confirma esta noticia, aunque no dio detalles al respecto. La pianista y compositora venezolana Gabriela Montero recibió ayer en Oslo el Premio Internacional Václav Havel a la disidencia creativa, otorgado por Human Rights Foundation. Montero, quien compartió el galardón con el artista de hip hop iraní Tumaj Saleh y el poeta y activista uigur Tahir Hamid Isil, fue distinguida por, cito,
ser una defensora de los derechos humanos cuya voz trasciende regularmente las salas de concierto. Fin de la cita. Dijo Gabriela: no permitiré que mi música oculte la realidad de la desesperación de Venezuela. Mi música nunca será un opiáceo para tranquilizar a una nación traumatizada. Eso ha ocurrido en la mañana de hoy, allá en Oslo. Bien por Gabriela, felicitaciones y enhorabuena. Y a las 9:31 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Vamos hasta Santo Domingo, en la República Dominicana, donde está el economista venezolano, director, socio fundador de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti. Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, César Miguel. Para mí siempre un placer hablar contigo. Alejandro, Gustavo Valecillos, presidente de Consecomercio, planteó una reforma tributaria buscando, cito, la reactivación económica del país. Y dijo: toda actividad económica, por muy pequeña que sea, debe pagar impuestos, formalizando a los informales, ampliando la base tributaria y bajando las tasas, lo podemos lograr. Los buhoneros, los informales, van a pagar impuestos según Consecomercio. ¿Qué hay detrás de una solicitud de este tenor? ¿Y cuán factible crees tú que se pueda aplicar? Mira, César Miguel, dos cosas, ¿no? Lo primero es que en Venezuela lo que hay es un Frankenstein fiscal. Es un mega monstruo fiscal que es fundamental armonizarlo. Tenemos una inmensa voracidad fiscal, que esa voracidad fiscal no solo viene de gobierno central. Estamos viendo esa misma voracidad fiscal en los municipios, con las patentes de industria y comercio, cómo se van peleando y van subiendo esas patentes a estándares que realmente los comercios no pueden pagar. Entonces estamos teniendo una voracidad fiscal desde el punto de vista de los municipios, desde el punto de vista del gobierno central y de todos estos fondos parafiscales que se han venido creando, algunos de ellos con buena intención, pero que hoy sencillamente forman parte de nuevas cargas fiscales y que las empresas al final no pueden pagarlo. Entonces, eso es el primer punto que yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacer una reforma fiscal que armonice lo que cada quien puede cobrar, hasta dónde pueden llegar los municipios, hasta dónde tienen que llegar las gobernaciones y hasta dónde puede llegar gobierno central para que pueda haber actividad privada y para que no sea unos poquitísimos los que terminen pagando toda la carga fiscal. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, César Miguel, y fíjate que en los Estados Unidos no hay ese tema de la informalidad. Ahí se habla de los trabajadores por cuenta propia. Muchos de esos trabajadores que nosotros llamamos informales tienen unos niveles de ingresos bien lucrativos, tienen unos niveles de cohesión, etcétera, que al final son trabajadores por cuenta propia. Muchos de ellos terminan empleando a otros trabajadores. Son prácticamente unos empresarios que no pagan impuestos. Y yo creo que hacia allá también tienen que ir a la reforma. Aquellos trabajadores por cuenta propia que no están pagando impuestos y que es necesario incluirlo dentro de lo que puede ser, yo no lo llamaría la formalización, porque tienen estructuras muy formales de contratación, de buhoneros, de intercambio de mercancía, etcétera. Y yo creo que es necesario allí, de manera muy clara, el intentar introducirlo dentro de lo que puede ser una reforma fiscal integral, ¿no? Y lo tercero, César Miguel, que quiero decir, y te dejo paso ya a la pregunta que me he estado un poco largo, es cómo evitamos estos incentivos perversos. Cómo evitamos que trabajadores del sector público mal pagados, especialmente en el CENIAT, tienden a imponer multas que son astronómicas, que son asfixiantes a la empresa privada. Muchas de ellas pueden representar el 100% de sus ventas. Muchas de esas multas pueden representar el 100% de sus ventas con trabajadores mal pagados, con empresas asfixiadas. Eso al final no es otra cosa que un caldo de corrupción, un caldo de matraca, un caldo para ¿cómo se llama? Para que no se termine, para que esos ingresos no terminen llegando a lo que puede ser el fisco nacional y no se puedan terminar traduciendo lo que puede ser el gasto público de cualquier país, digamos, que por lo menos tenga una apariencia normal. Este Frankenstein, como lo has citado, Alejandro,
debería ser corregido, ¿verdad? Debería ser ordenado, pero habida cuenta que hay tantos sectores involucrados, desde los municipios hasta el CENIAT, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién podría sentarse y formalmente reestructurar y plantear las reformas del caso? Mira, yo creo que al final no debería ser unilateral, no debería ser solo gobierno central. Oye, en cualquier país sano tiene que ser, por supuesto, esas reformas tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional, pero debería haber un pacto fiscal, debería haber una confluencia donde en este caso tenemos a Consecomercio, pero a Fedecámaras también ha agarrado un poco la batuta de intentar poner o de pedir un poco de orden, de armonizar toda la parte fiscal que se viene cobrando en la parte a las empresas conjuntamente con el gobierno central y con los municipios para organizar un poco lo que puede ser una reforma fiscal que realmente sea un ganar-ganar para todos. Yo te doy un ejemplo muy claro de, por ejemplo, las cargas parafiscales, que es lo que terminó destapando toda esta parte de la reforma fiscal, porque Sí. le están intentando cobrar 9% por la parte de pensiones. Nosotros teníamos el fondo de tecnología, de ciencia y tecnología. Muchas de las empresas pagaban ese impuesto o esa carga fiscal con mucho agrado. Habían acuerdos entre las universidades y muchas de las empresas para desarrollar proyectos específicos, proyectos que a las empresas les interesaba desarrollar, crecer. Se estaba desarrollando efectivamente tanto ciencia como tecnología en una unión privada con las universidades. Bueno, en la voracidad fiscal que vivimos, eso se lo llevó el sector público y por supuesto hoy ese fondo de ciencia y tecnología lo termina cobrando el gobierno central y no se traduce ni en mejora de las universidades, ni en mejora de la educación, ni se traduce ni en ciencia ni en tecnología. Eso es parte de lo que se comió esta voracidad fiscal y que bueno, hay que volver a redefinir si vamos a mantener ese fondo y que sean las universidades, los centros de ciencia y tecnología los que absorban esos fondos. Ahora, el caso de la matraca vía CENIAT, donde la situación se muestra abusiva y tú dices, bueno, prácticamente llegan a cobrar el 100%. ¿Esa matraca cómo está funcionando? ¿Está al arbitrio del funcionario menor que decida la multa o es algo más estructurado, Alejandro? Mira, a veces, yo no, mira, realmente me cuesta darte una observación a esa parte. A veces uno pensaría que puede ser algo más estructurado Sí. por lo grande que se ha venido, que está el problema, por la cantidad de clientes que hemos oído que de una u otra manera tienen este tipo de problemas. Aquí la solución es muy sencilla, es transparencia. Es poder ventilar los diferentes casos. Hay muchos de estos casos donde se le acusan a empresas, por ejemplo, de no haber pagado IVA durante la pandemia. Y bueno, resulta que el CENIAT y muchos de los bancos estuvieron cerrados durante la pandemia y eso provocó, por supuesto, que algunas empresas no pudieran pagar esos impuestos durante la pandemia. Entonces, yo creo que hay que buscar y mover esa administración pública hacia prácticas más transparentes, que al final la transparencia es lo que suele reducir o la herramienta más efectiva para reducir la matraca. La propuesta que hizo Valecillo, en tanto presidente de Consecomercio, ¿la hace a quién? ¿Y qué posibilidad de éxito tiene esta propuesta de la reforma tributaria? Mira, hasta ahora yo veo a un sector privado, tanto por Fedecámaras como por Consecomercio y posiblemente con industria también, buscando decir, mira, es necesario para poder armonizar el crecimiento económico, para poder seguir creciendo, es necesario armonizar las cargas fiscales, es necesario que estas cargas fiscales vayan en sintonía con la creación de empleo, vayan en sintonía con la creación de producción y de bienestar. Hasta ahora, mi impresión muy personal, César Miguel, es que el gobierno ha hecho oído sordo, que la Asamblea Nacional ha hecho oído sordo y que, por supuesto, para un gobierno a 2 meses de una elección presidencial, que sencillamente a la brava incrementó en 9% el costo laboral de las empresas para sencillamente pedir que con eso se subsane el tema de las pensiones, a 2 meses, a menos de 2 meses de la elección presidencial, no pareciera que fuera el momento propicio
para Sí. poder avanzar en ese tema. Entonces, creo que hay que buscar uno, mejor momento, y dos, efectivamente, esto es un tema que se tiene que abocar tanto sector público como sector privado, y en el sector público tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Ya. Alejandro, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti, César Miguel, por acá siempre a la orden. Gracias. Alejandro Grisanti, economista, director y socio fundador de Ecoanalítica, nos habló desde Santo Domingo, en la República Dominicana. 9:41 de la mañana, una pequeña pausa. Y al regreso, vamos a México. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:45. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322, 954-433-1322. Y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. Repito el número, 954-433-1322, 954-433-1322 de Ventilex. Mañana miércoles se votará en el Senado el proyecto de ley de derecho a la anticoncepción. ¿En qué consiste este proyecto de ley? Aquí en Miami Lakes está la comentarista Maribel Balvin. Maribel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Siempre un placer. Gracias. ¿En qué consiste este proyecto de ley? Podríamos decir que en el 2024 que estamos, no habría necesidad en los Estados Unidos de estar teniendo esta conversación a niveles legislativos, pero debido a lo que sucedió con el derecho al aborto, que era un derecho que estaba en la Constitución, como lo está también en la Constitución el derecho a los anticonceptivos. Hay dos decisiones específicas de la Corte que da el derecho a la mujer en los Estados Unidos a usar anticonceptivos. Pero como vimos lo que ya sucedió con la ley del aborto, el Senado y específicamente el senador Schumer y otros senadores quieren poner y asegurarse de que si la Corte decidiera tomar el mismo tipo de decisión que tomaron con el aborto, con los anticonceptivos, quieren ponerle, digamos, el parche antes que salga la herida y así proteger legislativamente como estatutos, ¿no?, a los derechos de la mujer al anticonceptivo. Es un lenguaje muy simple, simplemente dice que tenemos que proteger a los proveedores y a los consumidores de los anticonceptivos, sin tener ningún tipo que el gobierno no puede impedir que una persona o un médico o un farmacéutico pues lo pueda prescribir. Me llamó la atención la primera frase que dijiste, Maribel. En el 2024 no tendríamos que estar hablando a nivel legislativo de este tipo de cosas. Pero ya sabemos lo que ocurrió por la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué manera puede proteger a la mujer una ley como esta frente a cualquier otra eventual decisión de la Corte? Claro, una vez que está codificado, y es lo que se está pretendiendo, ¿no? Que es lo que se pretende hacer también con el aborto, y Nancy Pelosi trató, pero no se pudo, pero en el futuro se espera que se pueda hacer para poder devolver el derecho a la mujer al aborto en los Estados Unidos. Una vez que está codificado en los anales de las leyes de los Estados Unidos, ya eso está por encima de una decisión que la Corte puede hacer. Porque ya eso necesitaría otro proceso para poderlo cambiar. En esta forma que está ahora la Corte, y como vimos que el juez Thomas, en el momento que hizo la decisión del aborto, si usted se acuerda, César Miguel, Sí. dijo también que había que revisar estas otras, lo de los anticonceptivos, los matrimonios gay, todo este tipo de leyes que están bajo un concepto específico que no es detallado específicamente en el lenguaje de la Constitución, sino que se asume, y él ha dicho que esos temas deben ser revisados nuevamente. Y como tenemos entonces ese miedo de que él
o otro juez, o un caso, alguien lo traiga y la corte lo decida de esa forma, pues al tenerlo codificado ya no tendría efecto y los ciudadanos americanos estarían protegidos de cualquier decisión de ese tipo. Ya que lo mencionó Maribel, por ejemplo, ¿a qué obedece el juez Clarence Thomas? Es decir, ¿qué lo lleva a él a pensar de esa manera? ¿Qué representa a él en el pensamiento actual de los Estados Unidos? Él, conservador, derecha, obviamente, y de lo que estaba hablando, él se amarra, ¿no? Se agarra a lo que se llama proceso sustantivo en la Constitución, ¿no? Ujú. Que es lo que permite que se pueda llevar a cabo una ley basada en la Constitución, aunque no está específicamente detallada con esas palabras en la Constitución. Él es un purista que dice, ¿no? Estos los jueces que se llaman puros en cuanto a lo que es la Constitución no se debe interpretar demasiado, sino más estrictamente lo que dice. Ujú. Y él ha decidido que estos temas, como le decía anteriormente, caen bajo específicamente ese específico lenguaje de proceso sustantivo. Y es difícil porque entre eso entra el matrimonio entre negros y blancos. Eh, Y eso le afecta a él directamente. Diríamos, ¿no? Que él estaría preocupado porque obviamente él está casado con una mujer blanca y Ajá. esa decisión de la corte está en esa misma caja, como decimos, ¿no? De Sí. casos que se han decidido bajo ese concepto de proceso sustantivo. Así que no lo entendemos al señor Thomas, desafortunadamente, pero definitivamente estos casos son muy importantes para él. Ya lo veo. Maribel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre un placer. Buen día. Maribel Balvin es comentarista, analista política aquí en la ciudad de Miami. Son las 9:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Lo que tanto se esperaba, César Miguel. Kylian Mbappé, la superestrella del fútbol francés, aclamado por algunos como el mejor jugador del planeta, fichó ya por el Real Madrid. La jugada de Mbappé fue el secreto mejor guardado del deporte y del mundo, informó The Guardian. Se había debatido durante 7 años y se había convertido en una cuestión de Estado. La decisión de Madrid el mes pasado de reducir la tasa impositiva de los extranjeros adinerados o ricos en casi un 50%, se conoció como la ley Mbappé, ya que se creía que tenía como objetivo atraerlo a España. Quizás sea cuestionable si el Madrid necesita a Mbappé. El sábado el equipo ganó su 15ª Copa de Europa, 8 más que nadie, y él no estaba. Pero la historia del Madrid en materia de fichajes de galácticos, los jugadores más famosos del mundo, tiene un cuarto de siglo. Lo han hecho antes con Beckham, con los dos Ronaldos y Zidane, y ahora con Mbappé. No se ha dicho la cantidad de dinero. No, todavía no se conoce. 25 años apenas tiene este Mbappé. Ujú. Muy bien, gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a Ciudad de México. Allí está Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, querido César Miguel. Siempre un gusto estar en tu programa. ¿Cómo está México luego de ese sacudón del día domingo, luego de esa victoria abrumadora de la señora Sheinbaum, que convirtió prácticamente en un espejismo las aspiraciones opositoras? Así es, la sorpresa no fue tanto la victoria de Sheinbaum, sino la aplastante victoria de Morena en todo el país. No solamente se quedan con la presidencia de la República, como apuntaban la mayoría de las encuestas, sino que se quedan con 7 de las 8 gubernaturas que estaban en juego. Y se quedan con el Congreso, con la mayoría calificada en el Congreso, que les da la posibilidad de hacer pues cambios constitucionales, incluso desde antes de que se vaya López Obrador, porque primero cambia la integración del Congreso y 5 o 6 semanas después viene el cambio en la presidencial. Entonces, todavía Andrés Manuel tendrá algunas semanas con la nueva conformación del Congreso para hacer algún cambio de último minuto antes de dejar la presidencia de la República, César Miguel. Quiere decir que, por ejemplo, esa aspiración que él tenía con relación a la Corte Suprema y la designación de los jueces,
y la podría implementar. Así es, el presidente envió un conjunto de 20 propuestas de reformas a la ley que incluyen esta que mencionas, la de que los integrantes de la Suprema Corte de México sean votados, que sean por elección popular. Entonces, desde luego que hay una posibilidad de que eso suceda, hay una posibilidad de que desaparezca lo que es hasta hoy el Instituto Nacional Electoral y lo conviertan en un organismo con menos facultades, menos presupuesto y menos fuerza. Hay una posibilidad también de que disminuya las capacidades del Instituto Nacional de Acceso a la Información, en fin, un desmantelamiento de los organismos autónomos del gobierno podría acercarse y me parece que es justamente a esta falta de contrapesos que habrá con el resultado de la elección de este domingo, que los mercados reaccionaron ayer. Por eso el peso fue la moneda más depreciada en el mundo el día de ayer. Por eso los mercados pues cayeron, las bolsas de México estrepitosamente. Y yo creo que los capitales ya tenían descontado el triunfo de Trump, pero lo que no esperaba casi nadie, casi ningún analista, era este carro completo que se lleva Morena. ¿A qué obedece ello? ¿Por qué la debacle de los partidos opositores? El PRI, otrora poderoso, casi desaparece. El PRD, nada. PAN, igual. ¿A qué obedece esto? ¿Morena va a camino de ser entonces, o ya lo es, el nuevo PRI, el partido único? Sí, va camino a ello, sin duda. El resultado, me parece, es multifactorial. Ya. Habría que entender primero la tremenda desigualdad social que existe en México, de la cual el PRI se sirvió durante 70 años. El PAN hizo poco, casi nada, los principales motivos para el triunfo de López Obrador. Y no es tanto que hayan cambiado las cosas en estos 6 años en términos de la vida de las personas con menos oportunidades, pero sí es que se les ve desde la presidencia y eso desde luego tuvo un peso. Otro es que fue una elección de Estado, César Miguel, con toda la fuerza del presupuesto social, con toda la intervención del presidente, con todo el apoyo incluso de la policía, por ejemplo, ya estuvo amedrentando a los líderes. Bueno, todo esto se fue cultivando durante meses y pues el domingo se juntó pues las cuestiones estructurales de México con este manejo de una elección de Estado y con una oposición que desde luego tuvo la dificultad, Xóchitl Gálvez, de no poder desmarcarse completamente del PRI particularmente, que es un partido que le pesa, sobre todo por su dirigente, Alito Moreno, que es muy criticado, es mal visto entre la ciudadanía, y pues por la historia de corrupción del priismo, ¿no? Claro. Entonces, ha habido mucha corrupción en el gobierno de Andrés Manuel, se han dado a conocer tremendos escándalos que involucran incluso a sus hijos, pero eso no significa que la gente quiera volver a lo de antes, y de alguna forma creo que a la campaña de Xóchitl Gálvez le costó mucho trabajo desmarcarse de la política tradicional y los partidos tradicionales. Y bueno, desgraciadamente, a pesar de una enorme movilización ciudadana que logró la candidata de la oposición, pues el resultado fue muy magro. Van la oposición, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal, a pedir que se revisen las actas, a que se vuelva a hacer un conteo en aquellas que haya discrepancias. Sobre todo me parece más que con el ánimo de cambiar el resultado federal, con el ánimo de esclarecer cómo se dio el conteo, sobre todo porque el domingo, sobre todo comparado a otras elecciones, hubo mucho descontrol. El resultado del conteo rápido se dio mucho más tarde que en otras elecciones presidenciales. Se cayó el sistema electoral en la Ciudad de México, cosa que no sucedía desde 1988, y pues todo esto generó sospechas. Y creo que la intención de la oposición es, más que cambiar el resultado, aclararlas y sobre todo ver si hay algún cambio en la conformación del Congreso. Bien, en todo caso, la señora Sheinbaum va a gobernar con pleno poder. ¿Qué nos puedes decir de ella ya para concluir, Brenda?
Pues mira, el encabezado de todo el mundo, casi de la prensa internacional, era México elige a su primera mujer presidenta. Yo creo que esa es una de las notas viniendo en un país tan machista, llamó la atención que fuese una mujer la que se elegía. Yo creo Ay, tenemos problemas con la comunicación, se nos pierde y hemos perdido a mejor. Brenda. ¿Me escuchas? Ahora hay una interferencia, no te pudimos escuchar. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, claro que siendo la primera mujer presidenta de México, Ujú. uno esperaría que esté a favor de las causas feministas, pero esto está aún por verse. Durante su gobierno en la Ciudad de México no tuvo una relación particularmente buena con los grupos feministas, pero ojalá César Miguel, que eso cambie y que no hablemos de la primera mujer presidenta, sino de la primera de muchas mujeres que vengan a la presidencia. Mayores tasas de homicidio del mundo, 25 por cada 100,000 Sí, habitantes, una tremenda condición de inseguridad en el país, en la cual el gobierno de López Obrador prácticamente no hizo nada y se deterioró mucho las condiciones de seguridad del país, con energía, con imaginación, con creatividad para cambiar esto, porque ideologizar esta agenda no sirve de nada, se trata de un problema grave del Estado mexicano ujú, y bueno, pues desde luego que enfrente el reto de una eventual presidencia Trump 2.0 que pondrá la sí, agenda diplomática en una situación sensible, César Miguel. ya lo veo. Brenda, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, estimado César Miguel. Siempre un gusto hablar contigo. Un saludo a quienes nos escuchen. Brenda Estefan, desde Ciudad de México. Una pequeña pausa y al regreso nuestro foro de hoy sobre el ego. ¿Es acaso el ego nuestro principal enemigo? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Es el ego nuestro enemigo? El ego en términos psicológicos se refiere a la parte de nuestra mente que se identifica con el yo. Es el centro de la autoconciencia y el sentido de identidad. Si bien es fundamental para nuestra supervivencia y funciona en el mundo, también puede ser una fuente de conflictos y desafíos cuando no se equilibra adecuadamente. Hablemos entonces del ego. Para nuestro foro en la mañana de hoy, vamos a ir, ay, Dios se me, vamos a ir, tengo que buscarlo en otra parte, porque vamos a dos partes distintas. Vamos a Granollers, en Cataluña, donde está el psicólogo y escritor Xavier Guix. Xavier, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, César. Aquí estamos de nuevo. Y regresamos a Ciudad de México, donde está la psicóloga Lisbeth González Sámano. Lisbeth, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué es el ego? Comenzamos con Xavier. El ego es la expresión latina del yo. Y efectivamente, pues es el sentido de identidad que generalmente tenemos, aunque el ego, cuando nos lo nombramos, suele ser para indicar no exactamente el sentido del yo, sino para, de algún modo, nombrar aquellos mecanismos que los seres humanos tenemos para defendernos de cualquier ataque exterior a nivel psicológico. Es decir, tenemos una serie de mecanismos que los usamos para preservar justamente nuestro sentido de identidad. Y esos mecanismos, cuando funcionan, la proyección, la sublimación, la represión, etcétera, etcétera, ese conjunto de mecanismos son a través de los cuales funciona el ego. Fíjate que la palabra egoísmo ya nos está hablando justamente de esa tensión y atención hacia uno mismo, hacia su propia perseverancia. Ahora lo voy a decir bien. A preservar justamente esa parte que es nuestra propia conciencia. Ahora, repito, el ego, visto desde el punto de vista literal, simplemente es el yo que usamos para estar en la vida, para entendernos con los demás, para sobrevivir, para ir al mercado, etcétera, etcétera. Es decir, es
no es una entidad en tal, es decir, si nos buscan el ego dentro de nosotros no lo van a encontrar por ningún lugar. Entonces es una construcción, es un constructo que creamos los humanos para poder entendernos y tener esa autoconciencia a disposición para vivir. ¿Y cómo lo ve Lisbeth González en Ciudad de México? El ego es la consolidación de tu personalidad. Ya Freud hablaba de que hay factores externos, que él habla el ello, que son las necesidades que te impone la sociedad, tu familia, y la confrontación con el superyo, que es la parte que tú normalizas y que tú ves como bueno y malo. Entonces, toda esta resumen de lo que te piden ser y lo que tú quieres ser, como el diablito y el angelito que están dentro de ti, hace que tú hagas una integración, ¿sí? De tu propia personalidad que te va a servir para afrontar la vida y para permitirte cosas en la vida. ¿Qué quiero y qué tengo permitido y hasta dónde yo doy mi límite? Y me voy a mirar a mí mismo a través de la consolidación que he hecho de los de afuera y mi yo interno, mi personalidad, mi temperamento nato, con las exigencias del mundo exterior. Y yo me voy a regular y voy a responder al mundo de afuera desde cómo me pude integrar psicológicamente. ¿Puede haber un ego muy, muy grande o un ego muy, muy pequeño? Y si es así, ¿eso en qué se traduce en una persona dada? Le pregunto a Xavier Guix. Los dos son egos. A veces creemos que el ego es el narcisismo, ¿no? Normalmente la palabra que describe mejor la exaltación del ego, la exaltación del yo es el narcisismo. Toda esa persona que es como Narciso, que está enamorada de sí misma, que se ve a sí misma hinchada y se ve a sí misma como grandilocuente. En cambio, no tenemos en cuenta esas personas que justamente hacen todo lo contrario. Que no, que van por la vida de chiquitas, que lo hacen todo pequeñito, yo soy como una hormiguita, yo soy poca cosa, yo pobre de mí. Entonces el pobre de mí, el victimismo, es otra forma de ego, porque de algún modo esa persona está reclamando la atención hacia ella y que le tengamos en una consideración especial. Y justamente esas personas que tienen el ego pequeñito, 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 son las que después te la meten por detrás, son las que después te apuñalan por la espalda. Y dices, ¿cómo fue esa persona tan pequeñita que me apuñaló por la espalda? Es que ahí estaba guardando todo dentro de sí, pero no lo parecía. Por lo tanto, tanto el exaltado, que sería el narcisismo, como el victimismo, son dos expresiones exaltadas extremas del ego. Del agua mansa líbreme Dios, ¿no? Decía el refrán aquel que de la brava me libro yo. Lisbeth habló del super yo y ya ahí entramos en los terrenos freudianos. El ego puede ser un enemigo personal, puede ser un inconveniente para mí, ese super yo, Lisbeth. Sí, un ejemplo muy interesante, lo metafórico, lo encontramos en la película El Cisne Negro, ¿sí? En el cisne negro podemos ver el juego del yo positivo, que es el blanco, que es el perfeccionista, el que tiene todo bajo el control, pero en el cisne negro vemos esa parte que nos puede dañar, ¿sí? Y si no controlamos esa parte de afuera, ¿sí? Que es la exigencia, en este caso, del mundo exterior, pero también la propia exigencia, ¿sí? Es el equilibrio entre la máscara, y aquí entraríamos con otro autor que habla de las máscaras, que es Carl Jung, donde si tú no dominas tu máscara, tu parte negativa que todos tenemos, te puede comer, ¿sí? Este es un juego entre lo positivo interno, lo desarrollado y lo no desarrollado. Entonces es bien importante mirar esa parte oscura que todos tenemos y poderla administrar. Es una tendencia que no es que va a desaparecer, porque se genera los primeros años de vida, hasta lo puedes heredar, pero sí lo puedes administrar. Pero esta parte te puede dominar y es donde hay que trabajar en un proceso psicoterapéutico. Sí, justamente, fíjate, César, que acabo de escribir un libro que se titula El problema de ser demasiado bueno, que precisamente está hablando de eso, de que hay muchas personas cuya conciencia moral, el sentido del deber, está a tal nivel de presión
que efectivamente están dominados por el superior. Por lo tanto, esa conciencia moral, el bien y el mal, en muchas personas se convierte en su forma de estar en la vida. Y eso es fastidioso porque realmente no te permite ser tú mismo, sino que siempre tienes que estar pendiente justamente de si haces bien, si haces mal, y también lo que los demás hacen que está bien y que está mal, ¿no? Entonces, es un vivir desde el juicio, desde una conciencia absolutamente moral. ¿Es vivir dependientes de los demás, dependiendo de los demás? Sí, de algún modo la aprobación que esperas de los demás es a través de un buen comportamiento y de hacer las cosas como Dios manda y de cumplimentar con el deber y por tanto obedecer, cumplir, quedar bien, todas esas condiciones que son las que acaban haciendo que no seas tú, sino que seas una máscara, justamente la máscara social, la máscara, la representación de lo que se espera de ti. ¿Qué sería lo ideal, Lisbeth? ¿Perdón? ¿Qué sería lo ideal? El equilibrio, sí, pero no un equilibrio mediático, encontrar el propio equilibrio, sí, porque hablabas hace un momento de las polarizaciones. Puedo ser muy bueno o muy malo, ¿sí? Muy exitoso, poco exitoso, poca autoestima, baja autoestima. Pero si nos vamos al equilibrio, pues no, se pierde. Entonces, cada quien debemos encontrar nuestra propia medida, nuestra propia receta, y esto es como en la cocina. Si tú cocinas algo y le pones poquito más de algo, o poquito menos, o mucho, vas a encontrar un desequilibrio. Entonces, aquí lo importante es encontrar el equilibrio, el propio equilibrio, y no llevarte a puntos de polarización, ¿sí? Y cuando tú te sanas y tú te administras, otra película que me gusta mucho, yo soy muy de películas, que se llama Mente Brillante, ¿no? En Mente Brillante, cuando al final él ve sus fantasmas, los puede administrar. Entonces no tengamos miedo a ver nuestros fantasmas, nuestra sombra, pero también nuestra luz, y poder administrar nuestra sombra y nuestra luz y hacer un buen baile como al final lo logró la película del Cisne Negro, aunque le costó la vida, pero no necesitamos dar la vida para llegar a este equilibrio. En la llamada autoestima, ¿qué rol juega en todo esto, Xavier? Bueno, la autoestima al final son muchos autos, porque siempre lo reducimos a la autoestima, pero de hecho la autoestima está cargada de autos. Autoconcepto, con qué concepto tengo de mí, la autoimagen, me gusto, no me gusto, gusto a los demás, creo que soy una persona gustosa, y sobre todo la autoeficacia. Entonces, muchas personas tienen en cuenta que la autoestima siempre es el merecimiento, el amor hacia mí mismo, en el sentido de hacerme el bien, en el sentido de tenerme en cuenta e incluirme en la experiencia y tenerme en cuenta como persona. Soy merecedor por el simple hecho de ser persona y estar en esta vida. Lo que pasa que luego basamos la autoestima no en este auto, sino lo basamos en los otros. Entonces queremos tener un concepto muy elevado o personas que tienen que cuidarse todo el día su imagen, tienen que hacerse operaciones, tienen que quedar bien delante de todo el mundo, o bien aquellas personas que son la mayoría que basan su autoestima en su autoeficacia, que significa que basan su autoestima en sus capacidades, en lo que saben hacer, en ser muy competitivas. Entonces basan todo, lo que yo digo, todos los cestos, todos los huevos están puestos en el mismo cesto, que es el de la autoeficacia. Pero eso tiene un problema. El día que ya no rindes tanto, el día que fallas, el día que no llegas, el día que no alcanzas a ser tan competitivo, entonces te hundes. Por lo tanto, todo tiene que basarse en ese amor a uno mismo, sin caer en los extremos, como hemos dicho, ni del narcisismo ni del victimismo. Y me gustaría oír tu opinión al respecto de la autoestima, Lisbeth, por favor. Bueno, la autoestima es encontrarte a ti mismo y equilibrar todas tus polaridades como lo hemos visto. Hay una palabra que está muy de moda y que hemos escuchado mucho, que es la empatía, ¿no? Entonces ahorita trabajamos mucho por ser empáticos con los demás, sentarnos en la silla del otro, pero también podemos empezar a trabajar nuestra propia empatía, ¿sí? Aceptar el lugar que ocupamos en la sociedad o aceptar nuestras propias heridas sin ser un conformismo, ¿sí? Partir también de lo bueno que hemos logrado de nosotros mismos para poder generar ese autoconcepto. El concepto de uno mismo se forma de dos partes. De merecer, que viene mucho de la madre, ahí habría que trabajar mi relación primaria con la madre, cuánto merezco, y del autoconcepto que generalmente lo da el padre.
Entonces, cuando yo soy empático con mi propia historia, cuando trabajo mis temas, cuando me miro, cuando yo valgo por mí mismo, no por los otros. Hay un autor, un sociólogo que se llama Simon Bauman, que habla de la sociedad líquida y que dice que si no me ven, no existo. Entonces, empezar con el propio espejo y yo decirme a mí mismo, existo, esto hice bien, esto puede mejorar, porque vivimos en una sociedad donde nos da miedo que también nos observen lo que no está bien. Abrámonos a ese gran océano que es la propia existencia, la propia personalidad, nunca acabamos, y aceptemos nuestras partes a desarrollar y las partes buenas, y podemos hacer una danza con esto, una danza que nos permita vivir una vida más equilibrada. Mencionaste en algún momento que mucho de esto viene de algún elemento genético puede haber, pero viene de la formación inicial de cuando niño. ¿Esto se puede corregir a pesar de que se aprendió en la niñez? Pregunto, Lisbeth. Sí, se necesita trabajar la niñez, todos necesitamos trabajarla porque en los primeros años de vida se forma. Y el autoconcepto lo aprendemos en el primer año de vida con términos psicoanalíticos. Hay autor que es Eric Erikson, que me encanta, que de la primera relación con tu madre tú eres mirado o no mirado, ¿sí? Entonces sí hay que trabajar cómo fue tu nacimiento, cómo fueron tus primeros vínculos, qué te decían tus padres, qué no te decían, cómo fue tu llegada al mundo. Y cuando tú lo miras, aunque a veces puede ser doloroso, se puede trabajar con ese niño para cambiar la historia a nivel muy profundo y estructural. Y es muy efectivo ese trabajo y muy necesario. Sí. El tiempo se nos ha terminado. Quisiera dejarle a Xavier la palabra ya a manera de conclusión. ¿Cómo llegamos a ese equilibrio entre el ego inmenso y el pequeño? Bueno, ahí Lisbeth ha dado un poco en el clavo, ¿no? Cuando ha dicho, primero, el propio trabajo con las polarizaciones, darse cuenta que ahí necesitamos un equilibrio. Luego es muy importante trabajar esa parte que llamamos el niño interior. Es decir, date cuenta de las programaciones que han quedado en ti, aquello que tú vas arrastrando de toda la vida, pero que en realidad son programaciones. La suerte es que son programaciones, no son identidades. Por lo tanto, al ser programaciones, puedo, aunque sea costoso, aunque lleve tiempo cambiar hábitos, pero puedo ir desarrollando nuevas programaciones mucho más buenas. Y creo que hay un trabajo imprescindible que también Lisbeth la ha nombrado, que es el trabajo con la sombra. Es decir, mientras yo no sea capaz de resolver aquello que es mío y en cambio lo veo en los demás y critico a los demás y me victimizo ante los demás, no estoy tomando responsabilidad sobre mi vida. Entonces, el trabajo fundamental es resolver estas sombras, que las vas a tener toda la vida, pero vas a ser más agudo en descubrirlas y hacerte responsable de ellas como principio ético de relación con los demás. Xavier, Lisbeth, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias a ti, César. Mario, muchas gracias. Excelente día. Gracias. Lisbeth González Sámano, psicóloga en Ciudad de México, Xavier Guix, psicólogo en Granollers, allá en Cataluña, España. 10:21 de la mañana. Una pausa y al regreso vamos a El Salvador. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Medicina amarga ha prometido Nayib Bukele para el pueblo salvadoreño. ¿En qué consiste esa medicina amarga? Vamos a abordar este tema con Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. Él está en Chicago. Oscar, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Es un placer acompañarte. Gracias por la invitación. A ver, ¿a qué se refiere Bukele con la medicina amarga? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decirse es que para miles de salvadoreños la medicina amarga ya está vigente. O sea, no va a empezar en el futuro, sino que ya empezó. Y no me refiero únicamente al patrón de abusos que se han cometido en el plano de la seguridad pública, donde hay literalmente miles de personas en la cárcel sin que hayan cargos en su contra. Me refiero más bien a las miles y miles de personas salvadoreñas que ya están viviendo lo que significa un sistema de salud
muy mal atendido, una política de educación también pues muy empobrecida. Estas son ya realidades amargas para muchos salvadoreños, pero yo creo que de lo que el presidente está hablando son de medidas que, si uno toma como referencia el uso de esas palabras, medicina amarga, en otros países generalmente quiere decir más carga tributaria para las personas comunes y corrientes. En un país como El Salvador, al igual que en el resto de América Latina, el impuesto de valor agregado o IVA se ha vuelto súper popular, porque es una manera de recaudar mucho dinero diariamente, mensualmente, y la carga tributaria pudiera aumentarse. En la actualidad la tasa es de 13, pero fácilmente podría aumentarse. Y eso implicaría, como bien se conoce a lo largo ya de décadas, que el IVA es un tipo de impuesto que castiga a los que menos ingresos tienen, porque son los que proporcionalmente terminan pagando más. Pudiera también significar más acciones unilaterales del gobierno en cuanto a tomar control de propiedades tanto dentro de la nación salvadoreña como en las costas salvadoreñas, en aras de construir el Salvador de los sueños que Nayib Bukele con frecuencia vende. Repito, esto tampoco es algo solo de futuro. Ya está pasando en varios lugares en las costas, como también en los terrenos donde se supone que se construirá un nuevo aeropuerto. Y repito, la medicina amarga en esos casos ya llegó, pero se pudiera amplificar mucho más. Nayib Bukele toma posesión saltando la Constitución, ¿verdad? Él ya no podría ser presidente, pero lo es. Toma posesión, se juramenta, vestido, me llamó la atención, con una especie de casaca decimonónica, como si fuese de las tropas libertadoras del siglo XIX, ¿no? Y allí le pide a sus seguidores un juramento donde no se quejen, no oigan las palabras del enemigo. ¿Qué puede esperar El Salvador de ese Nayib Bukele que se juramenta de esa manera? Bueno, tristemente lo que se pide es obediencia ciega, ¿verdad? Que es algo muy contrario al concepto de ciudadanía activa. En una democracia funcional, más allá de las libertades individuales, la libertad de prensa, la separación de poderes, el respeto a la Constitución, también se espera en una democracia dinámica que la ciudadanía sea una ciudadanía bien informada, una ciudadanía capaz de ejercer un rol de vigilante crítico de quienes le sirven, porque esta es una parte importante que creo que se va olvidando cada día más en El Salvador. Las personas electas son electas para servirle al pueblo y no para simplemente dictar y esperar obediencia absoluta. Ya, interesante de verdad. Bien, Oscar, muchísimas gracias por habernos atendido en el programa de hoy. Claro que sí, un placer acompañarles. Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas desde Chicago. Son las 10:29. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, científicos estadounidenses están estudiando un nuevo gel anticonceptivo para hombres que con solo una aplicación en los omóplatos suprime la producción de esperma de forma rápida. Así lo informa la revista científica de la Sociedad Endocrinológica con sede en Washington. El gel combina dos hormonas, acetato de cegesterona y testosterona, y al aplicarlo suprime la producción de esperma más rápidamente que otros métodos experimentales similares basados en hormonas que se usan actualmente para el control de la natalidad. Bastaría entonces este gel aplicárselo en los omóplatos de los hombres y esto de esa manera suprimiría pues la producción de esperma. ¿Qué te parece? A ver, en el omóplato. En el omóplato. El gel, entiendo, es como se da una crema, ¿no? Es como una crema, sí, como un ungüento. Y se coloca allí. Están probándolo y ya fue publicado, lo están haciendo en Boston y ya fue publicado en la revista científica de la Sociedad Endocrinológica que tiene sede en Washington. Como a ver, me aplico el ungüento en el omóplato.
y no produzco esperma. No produce esperma. Es un tratamiento experimental. El lugar es raro, ¿no? O sea, ¿por qué los omoplatos? Esa es la pregunta. Sí. ¿Y qué entendemos por no producir esperma? Eso también es muy importante averiguarlo. Sí, muy importante. Está un poco críptica. Sí. Dios, cómo se oyen cosas, ¿no? Sí, señor. Bien, ahora vamos a Caracas. Estamos tratando de hacer contacto con Delsa Solórzano, del partido Encuentro Ciudadano. Además del voto, hay otras formas de participación ciudadana vitales en los procesos electorales, como miembros de mesa, los testigos que designan los partidos políticos, los observadores electorales independientes y la verificación ciudadana. ¿Cuáles son las cifras de testigos de mesa que maneja realmente la oposición? ¿Cuántos son los que se necesitan? ¿Cómo se van a formar y a funcionar? ¿De dónde salen estos testigos? ¿Quiénes son? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se juramentan? ¿Cómo se preparan? Ese es el rosario de preguntas que tenemos para Delsa Solórzano. Tan pronto Delsa nos pueda atender. Delsa dice que está entrando ¿en dónde? Sí, está entrando en la señal, pero César, recuerda que esta mañana estábamos leyendo las noticias de Maracorina, que ayer salió en un video que se transmitió por Twitter, entiendo que también por YouTube y por Instagram, explicando justamente la importancia que tenía que los venezolanos primero verificaran que aparecían dentro del registro electoral y en qué mesa y lugar aparecían, por aquello de que se supone que ha habido cambios inconsultos por parte del CNE para la ubicación de las personas, y después todo el otro proceso se refería a ella básicamente a averiguar si salió elegido como miembro de mesa o como testigo de mesa, para entonces llamar a unos números telefónicos que mencionaste en ese momento. Aquí los tengo, 0412-702-3821, 0412-702-3821 y 0412-702-3651, 0412-702-3651. Claro, y esto también con la idea de poder contar, una vez se sepa que la persona es miembro de mesa, poder contar con el apoyo que brinda justamente la plataforma unitaria a estas personas, de forma de que puedan aprender y saber cómo comportarse como miembros de mesa o como testigos de mesa, y cómo presentar sus credenciales y todo esto, porque César, no es solamente votar, sino proteger el voto, ¿no? Claro, ese es el punto fundamental. Estamos esperando que Delsa, pues como decía, tenemos un rosario de preguntas para ella. Sí, y además estamos ya en este momento viéndola, creo que ella nos está escuchando, pero necesitamos que coloque su teléfono en forma horizontal para que la podamos ver mejor. Ya, listo. Muy bien, Delsa, estás con nosotros, buenos días. Hola, qué mañana tan accidentada he tenido, buenos días. Bueno, Delsa, tengo decía un rosario de preguntas para ti sobre el tema de los testigos de mesa. ¿Cómo va la situación de los testigos? ¿Hay suficientes testigos? Va muy bien, César. La verdad es que ayer vi algunos comentarios un tanto alarmistas sobre esto y me preocupé un poco porque eso genera no solamente desinformación, sino mucha preocupación. Sin embargo, obviamente nos falta gente, estamos en ese proceso de captar ciudadanía para que colaboren con nosotros en el marco del 28 de julio. Cada uno de los partidos políticos ha establecido un voluntariado. En el caso nuestro, el voluntariado ciudadano está súper activo e invitamos a todo el mundo a participar, a que se sume a nosotros y a que en efecto pueda ser parte de este proceso de cambio tan importante que está por gestarse en Venezuela, ¿no? Todos los partidos políticos estamos colaborando en ese sentido y pues evidentemente esto no es una responsabilidad de una sola persona, sino que es una responsabilidad de todos nosotros. No hay ningún partido que se haya quedado rezagado entonces o que no esté colaborando de manera
Todos estamos colaborando, César, en la medida de nuestras posibilidades, porque no todos los partidos son iguales, no todos los partidos tienen la misma facilidad de captar gente, eso es natural. Los partidos en Venezuela estamos bastante golpeados con el tema del secuestro de las tarjetas, etcétera, y esa es una realidad. Ahora bien, solamente los partidos políticos podemos acreditar testigos y eso es súper importante. Yo agradezco profundamente la colaboración de la sociedad civil, pero la gente tiene que tener conciencia de que solamente los partidos políticos estamos en capacidad de formar en primer término, que eso es fundamental, la formación de los testigos y la acreditación de los mismos. ¿Y cuántos testigos están necesitando a la fecha? Mira, dentro del marco del plan de los 600K, hay que recordar que no todos son voluntarios, es decir, yo me refiero al voluntariado, aquel que trabaja en el call center, en la logística, en la movilización, etcétera. Hay un grupo de este voluntariado, de este enorme voluntariado que va a ser testigo de mesa dentro de todos los centros de votación que hay. Nosotros estamos calculando, si bien es cierto que se acredita un testigo principal y 2 suplentes por cada una de las mesas, nosotros estamos calculando 5 testigos en lugar de 3, porque hay que recordar que Edmundo González va por la tarjeta de 3 organizaciones políticas. La tarjeta postulante original es la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, que es por donde en el caso de Encuentro Ciudadano nosotros estamos pidiendo el voto. Sin embargo, hay otras 2 organizaciones políticas que también tienen derecho a la postulación, pero por cada candidato se acredita un solo testigo principal y 2 suplentes. ¿Y la formación de estos testigos, cómo se está haciendo? Primero se forman a los facilitadores y multiplicadores, que son las personas que están encargadas de formar al resto de los testigos, y una vez que este proceso de formación de facilitadores y multiplicadores concluye, que está por concluir de hecho este fin de semana, pues ellos pasan a la formación de los testigos. Eso se hace por municipio en cada uno de los estados del país, y en el caso del municipio Libertador, obviamente por parroquias. Y ya está listo también el plan de parroquialización, es decir, que se baja a las parroquias todo el proceso de formación también. Toda esta organización de los testigos, miembros de mesa y demás, ¿se está haciendo de alguna forma centralizada? ¿Quién coordina esto? Sí, eso se está haciendo desde el Comando con Venezuela. Lo estamos haciendo en colaboración con la sociedad civil, con distintas organizaciones, que tú sabes que con el tema acá de las ONG hay que tener mucho cuidado con a quién nombra uno, pero se hace de manera centralizada. De hecho, planificamos con mucho cuidado en la central electoral y de organización, no solamente la fecha de los talleres, el lugar donde se dan los talleres, cuántos talleres se dan, cuántas horas. Hubo un primer taller de formación de facilitadores, porque esto ha ido por etapas, ¿sí? Las personas más capacitadas en todo este proceso formaron al primer grupo de facilitadores que iban a su vez a formar a los multiplicadores. Entonces eso se hizo hace como, creo que un mes más o menos. El Encuentro Ciudadano fue una de las sedes principales para este proceso. Ya el fin de semana pasado se formó todo el equipo de Amazonas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Hace 2 semanas se formó todo el equipo de Lara. En fin, ya está formado casi el 100% de los multiplicadores de todo el país para arrancar esta semana con los talleres de testigos. De manera que a quien te diga que el proceso de los testigos va lento o está muy incompleto o está fracasando, tú lo desmentirías. Bueno, yo le diría que ojalá nos venga a ayudar, porque necesitamos ayuda. O sea, de verdad, nosotros trabajamos 24 horas al día. Mira, estamos en la gira, montamos testigos, organizamos los 600K. Yo llegué de Lara el jueves en la noche, me parece. El viernes nos fuimos para Guatire. El sábado me fui a juramentar comanditos en Aragua. Y el domingo trabajé todo el día en el voluntariado. Digo, empezando por mí. Entonces, ojalá que nos vengan a ayudar, porque necesitamos ayuda. Y aquí todo el que quiera venir a ayudar es bienvenido. Ojalá todos puedan ser testigos de mesa, porque en efecto faltan testigos. Yo no voy a decir que tenemos los testigos completos. Yo lo que puedo decir es que los vamos a completar. Y si todo el mundo nos quiere venir a ayudar y todo el mundo quiere convertirse en parte de la historia, pues bienvenido sea. Nos envían un correo a voluntariadociudadano2024@gmail.com, y luego de un filtro importante de seguridad, porque eso hay que tenerlo claro también, pues evidentemente pasa al proceso de selección y formación para posterior acreditación como testigo de mesa. ¿Puedes repetir, Delsa, por favor,
Voluntariado Ciudadano 2024@gmail.com. Muy bien. Delsa, muchísimas gracias por estos minutos que nos das en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti, César. Delsa Solórzano, del comando de campaña pues de la plataforma unitaria y presidenta del partido Encuentro Ciudadano. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. La exposición 8 décadas de figura y neofiguración cubana va a estar en la Galería de Arte Latino en Miami. Una retrospectiva de más de 8 décadas de obras de arte cubano figurativas y neofigurativas, donde vamos a tener obras, escuche usted, de Wilfredo Lam, Amelia Peláez, Mariano Rodríguez, Servando Cabrera, Mario Carreño, René Portocarrero, Antonia Iris, Cilia Sánchez, Zaida del Río, Rita Longa, César Santos, Rubén Alpizar, Humberto Castro, Belkis Ayón, Raima Rodríguez, The Merger, Roberto Favelo y Manuel Mendive. Esta exposición ya está abierta al público y por la Galería de Arte Latino tenemos aquí en Miami al galerista y coleccionista Israel Moleiro. Israel, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, le agradezco mucho la posibilidad que nos da de presentar nuestra exhibición a través de su programa. Estamos hablando de una exhibición inmensa, una cobertura de 8 décadas desde Wilfredo Lam al presente, sumamente ambiciosa. Bueno, la idea es mostrar cómo evolucionó y cómo influyó la figuración de los diferentes momentos del arte cubano. Se divide en 3 etapas fundamentales. La primera de los años 40 a los años 60, y cómo el movimiento de la vanguardia estaba más interesado en reflejar la búsqueda de una identidad nacional a través de estos artistas, y cómo en los años 60 se entra a una neofiguración con artistas como Servando Cabrera, Antonia Iris, Cilia Sánchez, que trataban de expresar la nueva realidad que se estaba produciendo en Cuba, y cómo después otra generación de los 80 trató también la situación de la isla. Los artistas en la mayoría están bien seleccionados por el curador que escogimos para la exhibición, y pudimos mostrar cómo los diferentes momentos del arte cubano estuvieron relacionados con las diferentes situaciones que ha vivido la isla. Y entre los artistas que se incluyen en esta gran exposición está Humberto Castro. Vamos hasta Niza para saludar a Humberto. Humberto, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por sumarte a nuestra conversación. Gracias, César, por tenernos en tu programa. Es un placer. Normalmente me hubiera gustado hacer la entrevista desde mi estudio para poder presentarle las obras, algunas de las cosas que estoy haciendo ahora. Sí. Pero bueno, de la prensa uno no se puede escapar. Y me ha encontrado aquí en Niza, en el sur de Francia, con unas pequeñas vacaciones que estoy haciendo con mi familia. Muy bien, bueno, a disfrutarlas. Niza es un maravilloso sitio para vacacionar. En la exposición, ¿cuántas obras tuyas tendremos allí, Humberto? Bueno, la exposición tiene una pieza de cada artista, porque como ya se dijo, es una exposición que de gran envergadura, donde hay muchísimos artistas incluidos. Entonces, cada artista está representado por una sola obra. Yo tengo una pieza de los años 80. ¿Pasó algo? No, adelante. Una pieza de los años 80. Yo tengo una pieza de los años 80 que realmente, bueno, es la generación a la cual yo pertenezco, y es una pieza, es una de las piezas claves de esta serie que yo hice durante esta década. Muy bien. Israel Moleiro, el galerista, nos estaba hablando de las diversas etapas. Y esa etapa de los años 80, ¿cómo la definirías, Humberto? La generación de los 80 fue una generación que realmente hizo un cambio completo en todos los sentidos en la cultura cubana y en las artes plásticas como tal, ¿no? Fue una generación que encabezó un movimiento de cambio
y que en las artes plásticas se adoptaron nuevas formas de creación. Se abrió muchísimo más el abanico de tendencias contemporáneas dentro de la isla que se conectaban con las tendencias que se estaban desarrollando en ese momento, como el neoexpresionismo, la transvanguardia. Y bueno, yo creo que la generación de los 80 fue realmente la generación que hizo una apertura por la cual hoy en día las nuevas generaciones que vinieron detrás de nosotros han logrado tener una puerta por donde desarrollar su trabajo y por donde salir a sus nuevos postulados. Muy bien. Israel, para concluir, pediría que por favor invitase a nuestro público oyente. Bueno, la exposición va a estar todo el mes de junio abierta al público y tenemos el honor de recibirlos aquí en la calle 8, en la 1646 y 1648 Southwest A Street, en Miami. Abrimos de 11 a 6 de la tarde y está abierta al público sin ningún costo. Pueden venir cuando gusten y los esperamos. Muy bien. Muchísimas gracias a Israel Moleiro aquí en Miami. Gracias, Israel. Y muchísimas gracias a Humberto Castro, disfrutando allá de la Côte d'Azur, en Niza. Gracias, Humberto. Gracias. Gracias. El reloj indica 10:52 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Floralicia? Bueno, tú sabes que nos encanta hablar de la realeza, pero en este caso vamos a hablar de la realeza de Japón, que tiene una particularidad. A ver. Y es que la princesa Yuriko de Japón es el miembro más anciano de la familia imperial y acaba de cumplir el día de hoy 101 años. La mayor edad alcanzada por alguien de la familia real de Japón desde el comienzo de la era Meiji en 1868. El difunto marido de la princesa, con el que se casó en 1941, era uno de los 3 hermanos del emperador Hirohito, abuelo del actual emperador Naruhito, y murió en el año 2016 a la edad de 100 años. Esta dinastía imperial está enfrentando graves problemas porque lo que quedan son hembras. Básicamente. Y bueno, según pude leer en el artículo un poco más profundamente, pues esto entraña un problema de sucesión importante para este grupo familiar. Y bueno, lo increíble es que esta señora tiene 101 años y que han llegado a ser centenarios buena parte de los miembros de esta dinastía. Hay que ver qué comen, sushi. Exacto, arrocito. Gracias, Floralicia. Son las 10:53. Con Wet nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.